amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Eh, Hoy, lunes 22 de junio del 2020, siendo las 12 horas con 19 minutos, no termina de sorprendernos este día. Estamos viendo que hoy ha sido el día de las noticias, pues acabamos de enterarnos que hoy han sido notificados por la Contraloría General del Estado, ha sido notificada la destitución de dos consejeros y de la presidenta. O sea, en pleno proceso electoral, un funcionario, perdón por lo que voy a decir, un funcionario wherever, destituye al máximo organismo electoral. O sea, ya o sea, ni de Ripley esto, deberíamos crear algo para sorprendernos aquí en el país, porque lo de Ripley ya parece que no nos sorprende. Y así como hay este tipo de cosas, también hay otras que sorprenden acá. O sea, las Fuerzas Armadas tomándose atribuciones que no deben. Ellos no son policías, sin embargo, crean un reglamento que va en contra de sus funciones constitucionalmente establecidas. Y para ello hemos invitado a Game Villagómez, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecerle por estar en nuestro espacio. Muy buenas tardes, bienvenida. Y cuénteme, ustedes están presentando una acción eh, constitucional por este tema del reglamento emitido por el ministro de Defensa para acallar las protestas sociales. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias Armando por el espacio y por la importancia que le dan a este ilegal e inconstitucional acuerdo ministerial. Muy pocos medios tradicionales están hablando del reglamento. Es más, me sorprende que la mayoría de personas, la ciudadanía, el pueblo, no está enterado que este reglamento ya está vigente. Está vigente desde el 29 de mayo, fue publicado en el registro oficial y con este reglamento nos van a reprimir, nos van a usar armas no letales y letales el momento que salgamos a protestar y estemos en desacuerdo con el gobierno. Sin embargo, no ha habido suficiente reacción. A mí me sorprende terriblemente que la ciudadanía está adormecida y que no salgamos a protestar y podemos hacerlo tranquilamente tomando las medidas del caso. Bueno, me gustaría de todos modos hacer un preámbulo porque este reglamento nefasto sale en un momento además tan inoportuno, tan complicado para el país, en medio de una crisis económica que ya teníamos antes de la pandemia y que se agudiza con la pandemia. Tenemos una alta tasa de desempleo. Encima de eso tenemos a un seguro social que no puede atender los problemas que se producen por ese desempleo, un seguro social al que no le pagan la deuda. No es que el seguro social en sí no es un sistema que funciona, no. Eso está universalmente probado que el seguro social es un sistema que si todos los que tienen que aportar aportan y pagan a tiempo, es un sistema que funciona perfectamente. Pero en nuestro país no funciona porque se le debe dinero. Entonces, si los empleadores, si el Estado no paga, lógicamente cualquier institución va a tener problemas. Tenemos un Ministerio del Trabajo que en vez de proteger a los trabajadores, protege a los empresarios. Si ya salió el ministro, ahora le escuchaba a Juan Paz y Miño justamente referirse a este tema, y se le escuchó al ministro del Trabajo decir que el principal rol de ese ministerio es salvar a las empresas. Me disculpan, pero está completamente fuera de sí. Las empresas no existen ni tienen razón de ser si no fuera por los trabajadores. Ahí estuvimos 3 meses paralizados. ¿Estuvieron funcionando las empresas sin los trabajadores? No. No, la razón de ser del ministerio fue creado por eso, es para defender a los trabajadores, que son la parte débil de la relación con el empresario. Es para defender los abusos, es para garantizarles sus derechos el momento en que son despedidos o renuncian, etcétera, que reciban sus liquidaciones.
Y además de eso tenemos políticas, una ausencia de políticas o debilidad de políticas sociales, especialmente en el campo de la salud. Por eso tenemos tanta incidencia del COVID en nuestra población, habiendo la misma situación, por ejemplo, en Colombia y en Perú, y hay menos personas afectadas, hay menos personas que han muerto. No se diga otros países como Cuba, como Venezuela, que realmente le han enfrentado la pandemia con total responsabilidad y eficiencia. Entonces, el número de afectados es miles de veces menor que lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, tenemos un sistema económico, social y político totalmente debilitado, que se ha venido a menos con este gobierno. Tenemos un sistema de educación también que no responde a las necesidades de los estudiantes. Están recibiendo una educación, muchos a medias porque no tienen internet. Los infocentros fueron cerrados, los infocentros creados en el anterior gobierno fueron cerrados, no tienen dónde ir a tener acceso al internet. No tienen computadoras. ¿Dónde está el ministerio entregando computadoras a los niños y niñas que no tienen computadoras? Eso no se ha dado. Entonces tenemos graves problemas porque no tenemos un Estado fuerte y un ministro de Economía que hay que darle el premio Nobel en realidad, pero por la El Nobel con B estupidez. pequeña, pero Exacto, por la estupidez de pagar, inclusive por adelantado la deuda externa, en vez de atender los problemas que se venía por la pandemia, como han hecho inclusive otros países eh, de la misma, digamos, otros países en Europa que siguen las mismas tendencias neoliberales, pero que vieron que más bien hay que invertir en la población, hay que invertir en programas sociales para atenuar los efectos económicos y además los efectos humanos, que es lo que más preocupa. Hay que cuidar al ser humano. Eso es lo principal, es cuidar la vida. Y eso es lo que vemos que no existe. No hay ese, o sea, no hay, no se valora la dignidad humana. No hay el sentido de respeto a los derechos humanos desde este gobierno. es que no hay justamente eso porque tenemos un gobierno al que se le ha dejado actuar como ha querido. O sea, se le ha dejado que hagan lo que quieran, que inclusive, como usted bien hace referencia, ni siquiera respeta los derechos humanos. Lo vimos con el tema de de nuestros tres colegas del equipo de periodistas de Diario El Comercio. Lo hemos visto con los dos secuestrados, Oscar y Katy, con los mismos militares que fueron agredidos en, en la frontera norte. Pero esto que está ahorita presentando el ministerio, este acuerdo ministerial 179 del Sí, 29 de mayo, eh, o- contradice totalmente todas las normas internacionales, inclusive, porque se supone que somos un país que ha firmado todos los compromisos internacionales sobre derechos humanos. Pero ahí nos están quitando justamente uno, que es el derecho a la resistencia, a la protesta, porque con esto de que hay un reglamento para el uso de la fuerza a una institución que justamente no tiene esas funciones, están violando totalmente la Constitución y todos los acuerdos internacionales. así es, Armando. Lo que nosotros decimos es que el poder ya no reside en la Constitución, sino en las Fuerzas Armadas. Repito, este acuerdo ministerial 179 fue publicado el 29 de mayo, está vigente. Es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, contrario a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que voy a referirme más adelante, contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firma justamente después de todos los abusos y la violencia después de la Segunda Guerra Mundial, es contrario a nuestro derecho penal y al Estatuto de Roma, de que somos parte. Eso por nombrar algunos de los preceptos internacionales que están siendo violentados. Y lógicamente están violando
expresamente en nuestra Constitución. Ahora, este reglamento, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que dice el reglamento? El reglamento dice que las Fuerzas Armadas primero pueden intervenir en asuntos internos, es decir, cuando existen manifestaciones, protestas e inclusive reuniones. O sea, dése cuenta, Armando, lo grave que es eso, inclusive reuniones. Dice que se puede usar progresivamente la fuerza. Sin embargo, dice en uno de sus artículos que no se debe, no necesariamente debe hacerlo de manera secuencial. Puede usar cualquiera de los niveles de violencia, comenzar por el nivel 3, por el 4, que ya voy a explicar cuáles son. Entonces, el uso progresivo se desdice completamente, además de que estamos viendo que se desvirtúa el papel de las Fuerzas Armadas, porque no tienen ningún derecho a interferir en asuntos internos. ¿Cierto? Es decir, la ley y la Constitución no les da esa facultad, no tienen esa atribución. Entonces no pueden intervenir sino la policía, porque las Fuerzas Armadas están capacitadas para otro tipo de amenazas. Esa es la seguridad nacional, a nuestros pozos petroleros, al patrimonio nacional, etcétera, pero no para tratar con la población civil. Sin embargo, aquí ya les voy a explicar por qué se da, por qué se integra lo militar con lo civil de manera mañosa, que lo tratan de hacer ver como si fuera un tremendo avance en derechos humanos. Entonces, el reglamento dice que hay el nivel 1, que es la intimidación, presencia militar, armas, equipos, vehículos. La 2 es la resistencia psicológica pasiva, verbalización, amenazas. Como cuando la policía nos ha dicho, porque no sé cómo hacer con los militares, cuando dicen retírense, por favor retírense. Si no lo haces en ese momento, entonces va al nivel 3, que es la resistencia defensiva. A esto quiero hacer referencia de lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, Claro. porque son técnicas peligrosas de inmovilización o reducción. En este caso había un reglamento, ¿no? Del ejemplo que usted pone de George Floyd. Hay un reglamento inclusive, pero que es de la policía para actuar en estos casos y que supuestamente esta técnica de ponerle la rodilla en el cuello a una persona estaba normado por un reglamento, que es lo que se está pidiendo ahora que sea abolido. Pero nada tiene que ver con el tema de los militares, pues allá los militares tampoco se han metido. No, no, no. Y no pueden hacer eso. Es decir, porque en este caso, con el reglamento que está vigente, pueden poner la rodilla al cuello, aplicar el decúbito ventral, es decir, ponerse encima del cuerpo de la persona y presionarle. Todo esto puede provocar lesiones o la muerte. Ujú. El cuarto nivel es la resistencia agresiva, que es el uso de armas no letales, pero que te pueden lesionar el oído, el ojo, la nariz, la boca, te pueden dejar mutilado y también puede provocar la muerte, eventualmente. Y la quinta etapa, que ya es usar armas letales. Pero como les repito, puedes entrar a usar cualquiera de estos niveles de violencia en cualquier momento, dependiendo del criterio de quien esté al mando de las fuerzas militares en ese momento y según su criterio al ver si existe una amenaza, supuestamente, o condiciones que ameriten eso. Entonces, si van a una manifestación y dicen, no, aquí tenemos que comenzar con el nivel 3, porque ya han quemado llantas, porque han puesto barricadas, entonces ahí sí tenemos un grave problema con lo que va a pasar en cuanto a violación a los derechos humanos en ese momento y todo el peligro que eso implica. Ahora, ¿por qué tenemos este reglamento? No viene tampoco de la nada ni de la mente de Osvaldo Jarrín. Esto viene del libro blanco. El libro blanco ha sido una política de defensa nacional que se viene aplicando desde hace muchos años atrás y que ha estado alineado con la política geoestratégica de Estados Unidos,
durante el gobierno de Correa de esos 10 años, no se actualizó el libro blanco, no se lo tocó, no se lo usó. El libro blanco fue actualizado en el 2018, al poco tiempo que tomó el poder Lenín Moreno. Moreno, ¿no? El Lenín Moreno, sí, al poco tiempo. O sea, enseguida comenzaron a alinearse con la estrategia de Estados Unidos. Y tenemos varias pruebas de eso, pues reuniones con el Comando Conjunto de los Estados Unidos y un pronunciamiento de Jarrín diciendo que ahora sí vamos a entrar en una política alineada con Estados Unidos. O sea, esto no es ningún secreto. Si ustedes entran al Internet, van a poder bajarse el libro blanco y las declaraciones de Jarrín en ese entonces, en el 2018. Entonces, ¿qué dice el libro? El libro blanco es la política de defensa nacional del Ecuador. Fue publicado, fue emitido por decreto ejecutivo 633, pero no encuentro el registro oficial en el que fue publicado. Tiene que haber sido publicado en el registro oficial. Bueno, entonces hay unas perlas que saco de este libro blanco. Textualmente dice lo siguiente: las amenazas varían constantemente con el aparecimiento de nuevos actores y desafíos asociados a factores políticos, sociales, económicos, ambientales y estructurales del Estado, por lo que es necesario mantener un monitoreo permanente de estos elementos para diseñar medidas preventivas. Esto está pensado desde la política de Bush, que comenzó a aplicar la guerra preventiva y la agresión preventiva desde el 2001, después de esta colisión de los aviones con las Torres Gemelas, cuyo origen todavía es dudoso. Esto está en el libro blanco, es decir, actuar a la preventiva y en situaciones sociales, económicas, estructurales. Entonces, ¿qué dice más adelante? Dice las intenciones de ruptura, o sea, la defensa debe ir para evitar las intenciones de ruptura del orden constitucional, la falta de oportunidades para obtener un empleo adecuado, la polarización política, los intereses generados por los diferentes grupos gremiales, la falta de atención por parte del Estado para cubrir las necesidades de la población, podrían generar en el corto plazo protestas sociales e intenciones separatistas. Lo ponen ellos intenciones separatistas, pero eso no es, ¿no? Que amenazan la estabilidad del Estado. Es decir, todas las protestas sociales son una amenaza para la seguridad nacional, según ellos, en el libro blanco. Y de ahí sacan este reglamento. O sea, Entonces, todo es una orden que viene desde el norte solamente para alinearnos, obviamente, y mantener seguros sus intereses, pues. y además, porque saben que las políticas neoliberales van a causar un gran descontento y reacción de parte del pueblo, y eso está más que demostrado con lo de octubre. Entonces, ahora se están asegurando de que esta vez las cosas no van a llegar tan lejos, porque ahora sí van a poder enseguida declarar estado de emergencia y sacar a las fuerzas militares, no solamente a la policía. Entonces, ahora no solamente es un efecto, además de intervención en ese momento, sino quieren causar un efecto disuasivo, intimidar a la gente para que no salgamos, Claro. asustar, causar miedo, porque las políticas neoliberales son políticas que van a causar pobreza, escasez, necesidad de mayor cobertura social que el Estado ya no va a poder dar, que no está dando, ¿no? Desde el comienzo del gobierno de Lenín Moreno, y que no va a poder cubrir esas carencias que se van a dar por la venta de nuestros activos, porque hay más deterioro de los derechos laborales, como estamos viendo con la ley supuestamente humanitaria, en que los derechos
de los trabajadores se han flexibilizado, por decirlo de una manera, o sea, se están violando. Entonces esto va a causar mayor desprotección, mayor vulneración de derechos y mayor descontento. Porque los pueblos no nos quedamos con los brazos cruzados ni vamos a aceptar sumisamente, porque tenemos que sobrevivir, tenemos que buscar una manera de vivir con más bienestar. Y para eso vamos a tener que luchar, tenemos que salir a las calles. Eso decía el otro día que le escuchaba a Tilio Borón. Qué pena que en medio de la pandemia tengamos que hacerlo, pero no hay otra manera. Y estoy completamente de acuerdo con él. No hay Claro. otra forma de hacerlo. Si seguimos en las casas, vamos a terminar Aceptando todo. permitiendo todo, Claro. aceptando todo y en contra de nosotros mismos. Entonces, y de todos modos nos arriesgamos, estamos arriesgándonos cuando salimos a hacer compras, cuando salimos al médico, a lo que sea, estamos arriesgándonos. ¿Qué mejor arriesgarnos por una causa justa y salir a las calles a protestar por todas estas políticas y la derogatoria de este reglamento? Y la Corte Constitucional no ha dicho nada. Esa es mi gran Eso era pregunta. esa también era la pregunta, o sea, si se supone que teníamos una Corte Constitucional de lujo, o sea, ahorita mismo con lo que está pasando con el CNE, la Corte Constitucional debería poner el grito en el cielo, pues están violando la Constitución, están violando el Código de la Democracia, o sea, están violando todo, pero no dicen nada, se quedan callados. No, porque todo está consensuado. Hay un consenso político entre todos estos actores. Yo digo, ¿qué está diciendo la Secretaría de Derechos Humanos? Absolutamente nada. ¿De qué derechos humanos están velando? ¿De los derechos humanos de los políticos que están ahorita en el poder o de la población? Pero la Defensoría del Pueblo sí se ha preocupado por esto y se ha indignado y ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante esta Corte Constitucional. Y esta demanda fue presentada el 12 de junio. Es una demanda muy bien sustentada. Entonces, Presentada por ustedes. no, presentada por la Defensoría del La, Pueblo. claro, ya, Y ante esto, nosotros estamos ya por presentar un amicus curiae, que es un informe en derecho, a favor de la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo. Entonces, este amicus sustenta, inclusive amplía toda la peligrosidad que entraña este reglamento y toda la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Hay que decirles a los militares, la aplicación de este reglamento no les va a eximir de los delitos en los que van a incurrir y que van a ser juzgados tarde o temprano, sea en el país o sea ante la Corte de Roma, por violación a la Corte Internacional Penal, por la violación al Estatuto de Roma. O sea, esto no exime de responsabilidad y la Constitución lo dice. Una orden superior no exime de responsabilidad al funcionario que la ejecuta. Eso lo deben tener muy claro los militares, porque el único que hemos escuchado es a Jarrín. Pero a mí me gustaría saber qué están pensando el comando conjunto, es decir, cada uno de los jefes militares de cada una de las ramas. ¿Estarán de acuerdo con matar a su propio pueblo? eso es lo que, no sé, pues porque recuerde que hay también esta cláusula de conciencia, obviamente, que les exime a los militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas, de cometer algún tema que esté reñido, obviamente, con los derechos humanos, ¿no? Pero veamos si Sí, eso cumplen. la objeción de conciencia Objeción de significa conciencia, perdón. sí, que uno puede no obedecer, es decir, cuando se trata de aplicar la violencia, puedes abstenerte, cualquier funcionario puede abstenerse de hacerlo. O sea, esa es una de las formas de objeción de conciencia. Entonces hay que decirles también eso a los militares, si llegara el caso de que se aplique este reglamento y no logremos derrocarlo. Es decir, si la Corte Constitucional no cumple su papel porque no tiene por dónde perderse de declarar inconstitucional y ilegal y en contra de los derechos humanos a este reglamento, si no cumple su papel, que para eso está,
entonces tendremos que salir a las calles. Es más, ya tenemos que hacerlo para presionar a la Corte, porque la Corte ha sido muy tibia en el tema de derechos humanos. Tengo una verdadera decepción de esta Corte Constitucional. O sea, no es diferente al resto de funciones de este gobierno. Es decir, no marca una diferencia, como sí lo hace la Defensoría del Pueblo, que se ha pronunciado completamente en contra de este reglamento y de otras acciones en contra de los derechos humanos. Y Armando, quisiera mencionarte cuáles son algunos de los derechos humanos que se estarían violando, que están en la Constitución Por favor. y que dice expresamente. Dice, primero, que los ministros pueden expedir políticas en su ámbito de trabajo, ¿no es cierto? Pero que éstas deben hacer efectivos el buen vivir y los derechos. Y este reglamento hace exactamente lo contrario. Dice también la Constitución, el gobierno debe garantizar que se exprese la soberanía popular y la autodeterminación respecto del pueblo, ¿no? Respecto a las decisiones políticas, que debe garantizar que podamos expresar reivindicaciones económicas, políticas y sociales, que tengamos derecho a una vida libre de violencia, no solo en lo privado, en lo público también, a la prohibición de la tortura, el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente en todas sus formas, públicamente, a través del Internet, en una manifestación, etcétera, dicen todas sus formas, y a participar en la vida política del país. Esos son algunos de los derechos que están siendo violados para que la gente vea que esto va intrínsecamente en contra de nosotros como seres humanos, porque somos seres políticos y que tenemos derecho a expresar. Si no expresas públicamente, ¿cómo más vas a dar a entender o conocer tus ideas políticas? Y el momento que lo haces, vamos a ser reprimidos. Claro. Y ahora, eso digo, no sé, o sea, ¿qué pasa con el pueblo ecuatoriano? O sea, estamos viendo todas estas cosas, estos atropellos a los que nos que están haciendo frente a nuestros ojos y no reaccionamos realmente, o sea, nos quedamos impávidos ante todo esto. Una, obviamente, puede ser el hecho de que justamente lo que dijimos al principio, lo que usted dijo al principio, que no se está topando estos temas en los medios de comunicación, ¿no? A pesar de que es un tema muy preocupante, o sea, día de Así es. mañana, inclusive hay parte ahí en el reglamento de que se va a brindar todo el apoyo del Estado legal, o sea, todo el apoyo legal del Estado a los militares que cumplan con este reglamento. O sea, Así es. maten nomás que el Estado les va a respaldar, algo Así así. es. Es importante lo que acabas de decir. El reglamento dice que le dará patrocinio legal gratuito y completamente expedito, es decir, muy eficiente, o sea, muy profesional a todos los militares que apliquen el reglamento. Imagínate. Y hay otra cosa más. Este reglamento habla de la declaración del estado de emergencia eh, casi por casi por cualquier motivo en que el gobierno sienta que está siendo amenazado, no porque se vaya a dar un golpe de Estado, no, amenazado porque el pueblo no está de acuerdo con sus políticas o porque el pueblo quiere que se derogue alguna ley o quiere mayor bienestar. O sea, el estado de emergencia también se lo desvirtúa y no se lo respeta como está concebido en la Constitución. Entonces el estado de emergencia se vuelve algo discrecional y subjetivo del mandatario. O sea, nunca se ha visto que en manifestaciones se declare un estado de emergencia. Por eso nos parece tan raro que se haya quemado la Contraloría, porque yo estuve ahí en las manifestaciones y cómo es posible si eso habían policías y eso estaba blindado,
que hayan entrado manifestantes a la Contraloría y la hayan quemado. ¿O no será ese el pretexto para que hayan declarado el estado de emergencia? Porque enseguida que lo declararon, ya iban a desplegar las fuerzas militares, iban a desplegar las fuerzas militares. Y por eso tuvimos que retirarnos. Por eso tuvimos que retirarnos a las 3 de la tarde, porque comenzaba el estado de emergencia. Claro. Nunca se ha visto eso, por lo menos en los últimos 30 años de democracia no se ha visto eso en manifestaciones, sino más bien buscar el diálogo, buscar los acuerdos, buscar inclusive cómo sentarnos lo más pronto posible. El gobierno hizo exactamente lo contrario. Esperó hasta que todas las cosas llegaran a ese extremo para declarar el estado de emergencia y después sí sentarse a conversar con algunos de los actores políticos de las manifestaciones de octubre. Y no lo hizo desde el inicio, porque es un gobierno antidemocrático que no está acostumbrado al diálogo, que no quiere escuchar opiniones contrarias, que cree que tiene la razón en todo. Es un gobierno ineficiente, ineficaz, que comete varios errores, todo el tiempo está cometiendo errores, y que además ha demostrado que no tiene la capacidad moral para decir nada a nadie, porque son cómplices de actos de corrupción que estamos viendo en medio de una pandemia. O sea, nos ha tocado muy duro como pueblo ecuatoriano. A eso voy, Armando. Estamos muy golpeados, quizás en un estado de shock social, pero creo que la gente va a reaccionar. Tarde o temprano vamos a reaccionar. Ojalá sea más temprano que tarde. Sí, porque si vamos a reaccionar después de lo que ya pueda pasar, lo que vamos a encontrar es que no vamos a tener ni país, porque, o sea, todos están llevando, todos están haciendo sus arreglos, y lo que estamos viendo es que están arreglándose por todo lado un cierto grupo para mantener el poder solo ellos. Y si no reaccionamos, pues ojalá no sea demasiado tarde cuando queramos reaccionar. Es, es Esa es increíble. sí, esa es una de las preocupaciones que tenemos. Yo trabajo, milito, digamos, con Mujeres por la Democracia, con Arcilla Libertaria, con el Acuerdo Nacional por la Vida, eh, que somos cercanos al Frente Patriótico Nacional y otras entidades políticas. Todas estamos sumamente preocupados por la situación del país porque se nos viene una cosa tras otra, pero tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que hacer opinión pública, tenemos que declarar lo que está pasando, manifestarnos por todos los medios y poner todos de parte. Es decir, ahora más que nunca necesitamos estar presente en todos estos medios. Y qué importantes que son estos medios alternativos, Armando. Y yo les felicito a todos porque ustedes nadan contracorriente. Y me parece que ese es justamente el esfuerzo que tenemos que hacer Claro, todos los ecuatorianos también. Nadar contracorriente, porque si no van a acabar con nuestro país y claro. lógicamente Ujú. con nosotros. ¿Qué Cla- calidad de vida podemos tener bajo estas políticas neoliberales? Están a punto de vender todos nuestros bienes públicos, porque aquí históricamente no hemos permitido la privatización de nuestros bienes públicos, como en Argentina, como en Chile, como en todos los otros países se ha dado casi eso. Nosotros nunca lo hemos permitido y debemos seguir en esa línea. No lo podemos permitir. Pero primero tenemos que derogar este reglamento, porque el momento que salgamos a las calles nos vamos a ver expuestos. Así que esto es lo primero. Exactamente, esto es lo primero y como bien dice, sí, es un nadar contra la corriente, pero es que no podíamos quedarnos callados. Nosotros nacimos en septiembre, como digo, en septiembre, en octubre ya tuvimos las protestas y vamos a continuar. Obviamente es durísimo el camino que tenemos que recorrer, pero no podemos tampoco quedarnos callados solamente en el conformismo de callar y esperar que otros nos den sus puntos de vista. Hay que poner también nuestra opinión para que justamente las personas que están detrás de las computadoras, teléfonos que nos están viendo, pues saquen sus propias conclusiones. Es hora de reaccionar, es hora de salir a las calles. Sé que estamos en esta pandemia, nos da mucho miedo, sí, sí es cierto, pero más miedo nos va a dar el hecho de que el día de mañana no tengamos patria y tengamos solamente una sucursal o un estado
seamos el estado 53 de los Estados Unidos. Entonces, Así es. eso es lo terrible. Estimada Gay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que no sea Gracias a usted. la primera ni la última, sino que sigamos analizando estos temas porque es Así es. importantísimo que la ciudadanía conozca que no es Muy como nos bien. dicen los grandes medios, que no pasa nada, que hay que estar tranquilos, que solamente es un tecnicismo para que las Fuerzas Armadas controlen a los que no quieren trabajar, porque esa es la otra muletilla que tienen ahora, ¿no? Los que salen a reclamar es vagos que no quieren trabajar, y no es así. Los que salimos a reclamar, los que salimos a luchar en las calles, luchamos por nuestros derechos hoy tan estropeados por este gobierno. Nos han quitado el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho a la protesta, nos han quitado el derecho a la vida, que es lo más importante. Entonces, es hora de reaccionar. Muchísimas gracias. Bien, su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, yo quiero decirles algo. Yo soy parte de la población en riesgo porque tengo una condición de salud, pero yo no dudo dos veces en salir a protestar. Y ya lo hice en octubre y lo voy a seguir haciendo. Ahora con la pandemia, tomemos las medidas con la mascarilla, con el distanciamiento social. En otros países se ha dado y mantienen un distanciamiento social que inclusive ayuda mucho en desplegarnos en áreas hasta más grandes. Es decir, tenemos que ser creativos, podemos ser creativos para cuidarnos y a la vez salir a protestar, porque eso es realmente cuidar por nuestra patria, cuidar nuestra vida y nuestra familia, porque como estamos viviendo, no es vida. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias nuevamente a usted, Gain, por estar con nosotros y gracias a todas las personas que se han conectado. Realmente, hoy este lunes va a ser durísimo para comentar. Hoy en la noche vamos a tener el editorial Ciudadanía y Resistencia y estamos viendo que va a estar candente por todas las cosas que tenemos que decirles y comentarles, porque parece que esto recién empieza, el día recién empieza en lo que es noticias desalentadoras, cuando deberíamos estar buscando la forma de salir de esta crisis sanitaria hermanados como un pueblo digno a buscar levantarnos. Resulta que tenemos que estar en estas leguleyadas de algunos que lo que quieren hacer es solamente perpetuarse en el poder o hacer caso a los designios del país del norte, que tampoco ha sido ejemplo para un manejo de la crisis. Muchísimas Así. gracias y Gracias a ti. ya hasta pronto, Gain, y hasta pronto con Estoy todas a las las personas. órdenes. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.